Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del momento en que estéis asistiendo a esta grabación. Vamos a proceder a la presentación de dos libros publicados por la editorial Síntesis aquí en España, dentro de una colección que también ha puesto en marcha esta editorial, titulada Cine, Derecho y Sociedad. Contamos con el profesor Manuel Lázaro Pulido, que es también el editor, jefe editorial de esta casa editorial, y que nos va a hablar un poco de las líneas generales de la colección, del por qué han decidido abrir esta colección, etcétera, etcétera. Así que, Manuel, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Lo mismo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sabemos en qué momento estamos. Bueno, pues simplemente yo lo que sí quería era pues agradecer la oportunidad de poder estar aquí y contar un poquito en qué consiste o cuál ha sido el origen de esta colección. Podría deciros que esta colección tiene un origen intelectual, un origen jurídico, un origen de cine, pero la verdad es que el principal motivo, el origen es que los autores que escriben, estos dos primeros autores que escriben en la colección, pues son amigos y son de fiar. Y como son amigos y son de fiar, me propusieron un proyecto que me pareció muy interesante. Como yo soy profesor de filosofía del Departamento de Filosofía de la UNED y a la vez comparto con ellos en el máster de Derechos Fundamentales de la Facultad de Derecho, pues me pareció no solo que la amistad no solo era una razón, que es la razón importante, sino que además era también razón suficiente para poder hacer un proyecto que fuera a más largo plazo. Y la verdad que estoy muy contento, no puedo estar más orgulloso de esta iniciativa. ¿Y por qué cine y derecho? Pues cine y derecho porque en el fondo, aunque parezca mentira, o vosotros sí lo sabéis, pero muchas veces la gente no lo sabe, pues son en el fondo narraciones. Narraciones hechas por seres humanos que conviven entre sí y que expresan. El derecho también es una narración que implica una interpretación, una forma de normativizar y de prescribir. Y el cine también, en cierta manera, es, no solo en cierta manera, es una narración, pero también en cierta manera también prescribe y normativiza las realidades que configuran el imaginario, en principio, de los seres humanos y después también la vida cotidiana. No podemos pensar, sería ridículo pensar que el derecho va detrás de la vida. Eso es una gilipollez, perdón por la palabra, propia del positivismo jurídico. No, no, no. El derecho también configura la vida. De la misma manera que el cine, sería igual de estúpido pensar que el cine va detrás de la vida. No, no. Es decir, la imaginación, la representación, la proyección de nuestras narrativas también prescriben la vida. Es decir, en cierta manera, tanto el derecho como el cine tienen una relación común y muy cercana. Además de esto, lógicamente, lo que nosotros intentamos ver no es solo la relación entre cine y derecho, sino también, en cierta manera, cómo en el cine se va proyectando también o cómo se ve el mundo jurídico. Es decir, hay un montón de nudos de narraciones. Una cosa interesante que quizás, y ya hago un reto a los que me estéis escuchando, si tenéis un proyecto, incluso a mis amigos, es ver cómo en el derecho se trata el cine. Que eso sería también muy interesante. En cierta manera, es algo a lo que no podía decir que no, a lo que yo mismo me estoy ya, digamos, haciendo un fan número uno y por eso he accedido con mucho gusto participar en este congreso. Y bueno, pues todo el mundo invitado a comprar los libros, los podéis comprar, que es necesario, porque los proyectos editoriales también necesitan venta. Es como si hacemos una película y pretendemos que lo pague todo el Estado. No, hombre, la gente hay que comprarlo. Yo soy una especie de productor pobre de esta colección. Nada, de paso el testigo a Juan Antonio y a José Luis, y ellos son los que tienen que hablar del libro. Mientras ellos van hablando, yo voy a intentar, si me sale bien, ir que vayamos viendo las portadas del libro, la página web, etcétera. Y nada, a vosotros que muchas gracias, porque sin vosotros esto no sería posible y me hacéis feliz. Así que gracias. Un saludo. Pues muchísimas gracias, Manuel. Desde luego te agradecemos que acogieses con tanto entusiasmo y con tan buena disposición la propuesta de publicar estos libros, que desde luego creemos además que se ven especialmente
prestigiado por la editorial donde se ha publicado, que es la editorial Sindéresis. Yo voy a hablar muy rápidamente del primer libro de la colección, cuya autoría me correspondía a mí, y cuyo título es Poner el dedo en la llaga, moral, política y derecho en el cine de Fritz Lang. La colección ha empezado siendo inicialmente estudios sobre cineastas. Dentro de los estudios de Derecho y Cine, pues hay ya una literatura más o menos amplia que lo enfoca desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, se ha hablado de Derecho y Cine desde el punto de vista pedagógico, se ha hablado de Derecho y Cine como de un plano más filosófico, que como lo planteaba Manuel, en que puedan ser relatos, narraciones que nos ayuden a configurar el imaginario colectivo en torno al derecho. Se ha hablado de Derecho y Cine incluso desde los géneros cinematográficos. Hace unos años sacamos un libro al respecto en la editorial, Nota Editorial, Tirando Blanche. Y esta perspectiva es nueva, por la que hemos empezado dentro de la colección, que es ver las relaciones entre cine y derecho a través de cineastas, de la obra de cineastas especialmente relevantes para ejercer este tipo de análisis y de hermenéuticas, ¿no? Entonces, Fritz Lang a mí me parecía que era un cineasta muy interesante para ello, al igual que Akira Kurosawa, del que luego se hablará José Luis Muñoz de Baena. Entonces, el primer libro de la colección, Poner el dedo en la llaga, moral, política y derecho en el cine de Fritz Lang, pretendía de alguna manera ver a través de la filmografía de Fritz Lang, una filmografía muy amplia y desde luego casi emblemática dentro de la historia del cine. Fritz Lang es uno de los grandes cineastas de toda la historia del cine, que además tuvo pues una vida muy, muy particular y hizo muchísimo cine en diversos lugares, además, especialmente en la Alemania de entreguerras, donde estaba el cine expresionista alemán y todo el gran cine alemán mudo, y luego el cine americano, el gran cine americano, el cine clásico en los Estados Unidos, luego volvió a Alemania. Es decir, un hombre que de alguna manera su cine es muy representativo de lo que fue la historia del cine también en el siglo XX. Pues se pretendía ver ahí los temas jurídicos fundamentales que a todo filósofo del derecho, a todo jurista, incluso a todo sociólogo, científico social, politólogo, podrían resultarle interesantes. Y a partir de ahí, pues surge este libro, que hace un recorrido por toda la filmografía de Lang, desde luego señalándose o deteniéndose en alguna de sus películas más interesantes para este tipo de análisis, pero que más o menos toca todo su cine. Y de hecho el libro arranca prácticamente con sus primeras películas alemanas, con Los Nibelungos, con Metrópolis, con Viaje a la Luna, con Espiones, el Doctor Mabuse. Todo el cine alemán de entreguerras es conforma los primeros capítulos del libro, donde se ve el fenómeno del poder, el fenómeno de la corrupción, el fenómeno del dinero, el fenómeno de la incidencia del derecho en la sociedad, en la castigada sociedad alemana de Weimar. Y luego de ahí se pasa a la etapa americana a través de un análisis concreto de M, el vampiro de Düsseldorf, que a mi juicio es su película fundamental. Se salta ya al cine norteamericano, donde se analiza el western a la luz de las tres películas, de los tres westerns que hizo Fritz Lang. Fritz Lang decía que el western era para los americanos lo que los Nibelungos para los alemanes. Es decir, el gran relato fundacional de su sentimiento nacional y de su autopercepción histórica como país, pues el western le dedico ahí un capítulo importante. Y luego todo el cine negro, especialmente todo el cine negro que hace Lang en los Estados Unidos, del que, por cierto, ya haga el cine negro como tal género. Fritz Lang es uno de sus grandes emblemas, incluso uno de sus forjadores, en la medida en que trae todo el cine expresionista, todo el bagaje estético y temático del expresionismo alemán y se aplica a la sociedad americana de los años 30, de los años 40, pues ahí se dedican varios capítulos a lo que fue la trilogía social de Lang, películas como Furia, como Solo se vive una vez, como You and Me, El Ministerio del Miedo, es decir, atrapa todo este tipo de películas pues son vistas desde la óptica del cine negro. Para luego tratar, una parte importante también del libro es todo el cine psicologista, psicoanalítico, que se puso muy de moda en los años 40 en Hollywood, que hizo Hitchcock, que hicieron otros autores, Jacques Tourneur, y Lang también participó de esa moda, de esa tendencia, sobre todo en las películas, insisto, de carácter psicologista que hizo en los 40. La mujer del cuadro, Secreto tras la puerta, todo este tipo de películas, Perversidad,
que además denotaban lo que era un estado de cosas, un estado mental, un estado psíquico, un estado social en torno a los desastres que se estaban padeciendo durante la Segunda Guerra Mundial en la sociedad norteamericana, y que Solá lo recoge ahí en estas películas. Finalmente, el libro termina en la década de los 50 y concluye con la última, bueno, haciendo un recorrido por las maravillosas películas negras que hizo en los 50, especialmente por Deseos Humanos, Los Sobornados y Mientras Nueva York duerme, y Más allá de la duda, que es una película clarísimamente jurídica, donde además se demuestra claramente lo que decía Manuel con anterioridad, y es que el derecho no deja de ser un relato argumentativo que en gran medida se construye por los intereses políticos, de poder, sociales, mediáticos de una determinada sociedad, y que desde luego a través de esa narración construida mediáticamente pues ejerce una influencia muy fuerte en lo que es la vida social de las personas. Más o menos esta es la descripción general del libro. El libro está además fantásticamente editado, porque Editorial Síntesis es una editorial especialmente escrupulosa con la calidad de sus productos, y desde luego la presentación es fantástica, la portada es un dibujo maravilloso, igual que, como veréis ahora, el de José Luis Muñoz de Baena sobre Akira Kurosawa, y es ya como objeto, el libro como objeto, que es algo que se está perdiendo hoy con todo esto de los PDFs, toda la tiranía esta de los PDFs y tal, pues a los que todavía nos gustan los libros como objeto, pues el libro además es especialmente vistoso y especialmente bonito para tenerlo entre las manos por la calidad editorial que tiene. Yo simplemente quería comentar esto y invitaos a que, buenamente, a que le echéis un vistazo, lo leáis, lo podáis adquirir, lo podáis de alguna manera pensar, porque Friedland era un hombre que siempre incitaba, él lo decía en muchas entrevistas, él lo que quería es que el espectador pensase, abrir un sentido crítico en el espectador, que el espectador saliese del cine haciéndose preguntas más que obteniendo respuestas, habiéndoselo pasado bien, pero también haciéndose preguntas sobre lo que se estaba mostrando ahí. Y bueno, aprovechando esa invitación del propio Land, surge este libro, y este libro pretende ser una mediación entre el cine de Land y el lector del libro, para que se siga continuando en esa actitud de crítica, de reflexión crítica en torno a los principales problemas sociales, políticos, personales de la gente del siglo XX, que todavía, por supuesto, se proyectan en el siglo XX. Invitaos a comprarlo y agradeceros, desde luego, la acogida de esta propuesta en el Congreso para presentar la colección. Así que cedo la palabra a José Luis Muñoz de Baena para que nos hable del segundo libro de la colección sobre Akira Kurosawa. José Luis, cuando quieras. Pues muchas gracias. Os saludo encantado a los dos, encantado de veros aquí y encantado de dirigirme al resto del público. Y paso directamente a hablar del libro para no consumir tiempo excesivamente, porque queríamos ser escuetos. De la colección ya habéis hablado los dos, verdaderamente está muy cuidada, son libros estupendamente presentados, con estas portadas además del dibujante de la editorial, que es una cosa muy llamativa. En fin, mucha gente me ha dicho, no había visto nunca una portada así en un libro de cine. El bueno de Francesc está haciendo portadas muy artísticas. Más allá de eso, el contenido pues, se centra fundamentalmente en una certeza por mi parte, y es la de que a Kurosawa se le ha estudiado bastante en el ámbito hispano, tampoco demasiado, todo hay que decirlo, pero en general mal. Esto no quiere decir que los que hayan venido antes lo hayan hecho mal y que ahora llega uno y lo hace estupendamente. No es así, hay cosas estupendas. Recuerdo Juan Antonio se acordará, porque además creo que me lo dejó ese legendario número especial de Nosferatu del 92 o el 95, que era realmente magnífico, en el cual me ha inspirado mucho. El problema es que aquí nos hemos encasquillado con esto del humanismo de Kurosawa, el humanismo fílmico, y yo he intentado averiguar qué puede suponer esto del humanismo, porque Kurosawa tiene un cine en el fondo nada occidental en sus planteamientos profundos, aunque lo toque muy de cerca, porque no es universal, porque es universal más que, quiero decir, más que occidental. Y no tiene mucho que ver su sentido del humanismo con el que tenemos en Occidente. En Occidente, en general, entendemos el humanismo desde una perspectiva subjetivista. Aquí no ocurre en modo alguno. Entonces yo he intentado
a lo largo de una introducción bastante amplia, espero que sustanciosa, analizar qué significa exactamente que Kurosawa es un cineasta humanista. Me he inspirado además fundamentalmente en las grandes preguntas que se hizo Deleuze al respecto. Deleuze decía que en Kurosawa hay siempre una gran pregunta, una pregunta de esfinge, de bruja. He intentado buscarla en todos sus filmes. He dicho, ¿qué se está preguntando aquí y qué se está obteniendo? Mi conclusión, lo puedo anticipar sin hacer spoiler, como dicen ahora, es que hay más que un humanismo en el sentido habitual en un cine tan ateo y tan radicalmente triste y pesimista como el de Kurosawa, donde casi todas las historias acaban mal, lo que hay es una profunda voluntad de resistencia. Y esa voluntad de resistencia es la que puede servir como vehículo para un humanismo que desde luego no tiene en modo alguno una factura subjetivista, y eso se nota perfectamente en los planos conjuntos tan habituales en su cine, de los que son buenos ejemplos, pues por ejemplo los Siete Samuráis o El infierno del odio. Es muy fácil en el humanismo que solemos manejar como tal, hablar del hombre sin saber de qué se habla, como digo en el libro. Yo he intentado ir un poco más allá y mostrar que lo que hay en Kurosawa es la reacción contra el horror de la vida y contra el horror del poder que se impone a los seres humanos. Y si podemos decir que hay un humanismo que se suele afirmar que su sentido fílmico último en Kurosawa es el de Barbarroja, pues que si hay un humanismo, desde luego tenemos que quitarnos completamente las perspectivas que hemos manejado hasta ahora y mucho más todavía la idea de que hay algo así como un trasfondo religioso, porque no lo hay en modo alguno, salvo en el sentido que la palabra religión tiene en el budismo y en el sintoísmo japonés. En este sentido, lo que dijo alguna vez Caparrós, de que esto que era una pena, que no llevaba la verdad con mayúscula. Bueno, es que el humanismo de Kurosawa no puede llevar a una verdad con mayúscula sencillamente porque no la hay. Sería una verdad reificada que no cabría en su cine. Todo esto lo he desarrollado siempre siguiendo esas preguntas de esfinge y de bruja que nos dice Deleuze. Lo he estudiado a través del sentido que tiene el poder en las películas, sobre todo de Jidai Geki, en las películas medievales de samuráis de Kurosawa, que retratan un ámbito de caos y de violencia que casi tiene que ver con el mundo anterior al contrato social, el mundo completamente desolado, donde lo único que hay es la posibilidad de unos de luchar contra otros y de imponerse. Y he intentado ver cómo en ese mundo emerge algo parecido, en ese poder completamente violento que tiene que ver con el sentido clánico y con la facultad de imponerse, emerge de vez en cuando alguna subjetividad. Esto aparece bastante claro, por ejemplo, en Yojimbo y en Sanjuro. Dentro de los intersticios del sistema medieval, dentro de ese poder cerrado sobre sí mismo, totalmente clánico, emerge una cierta subjetividad. Pero esa subjetividad también se entiende de una manera totalmente distinta de la occidental, aunque tiene muchas similitudes estéticas con ella, y es el caso famoso de Yojimbo, que como se sabe después fue una película que después fue copiada. Pero no tenemos en modo alguno ni un sujeto moderno, ni un sujeto posmoderno, sino un sujeto que, repito, se escapa de los intersticios del poder. Esto lo he prolongado también en la cuestión siempre tan fundamental, tan Foucaultiana, por cierto, sobre la cuestión de la verdad y las formas de producirla. Entonces me he centrado en esa verdad que aparece sobre todo en Rashomon, que es una película que, a mi entender, también se ha interpretado de una manera, si vale decir, excesivamente epistemológica. Ya en ciencias sociales, como sabemos, se habla del fenómeno Rashomon o del efecto Rashomon, y Rashomon no es una película, si vale decirlo así, una película epistemológica. Quien dice eso solo está entendiendo a Kurosawa muy parcialmente. Entonces, es una película en la que se trata, desde luego, los mecanismos de producción del poder dentro de ese escenario juridificado, completamente idealizado, en el que van presentando sus deposiciones todos los testigos, pero en modo alguno
tenemos ahí la cuestión de la verdad en un sentido epistemológico. Al contrario, lo que hace Kurosawa es precisamente presentar una vez más su modelo de eticidad reactiva, en el cual los seres humanos se enfrentan a un problema, lo que ocurrió en el famoso bosque, y cómo reaccionan cada uno de ellos con sus propias mezquindades personales a ese problema, alterando lo que ha ocurrido, que en última instancia va a ser muy difícil que lo sepamos. Como veis, por lo tanto, tiene que ver con un intento profundo de desintelectualizar a Kurosawa, entre otros motivos porque Kurosawa jamás disfrutó haciendo descripciones intelectualistas de su cine. En las entrevistas uno se da cuenta de que prácticamente lo que le interesa es decir, pues estaba lloviendo y entonces nos encontramos con el problema técnico que las cámaras había que ponerlas aquí y tal, y esto. Cuestiones de planificación, cuestiones de técnica cinematográfica que ciertamente tenía detrás una visión del ser humano muy profunda, pero desde luego no una visión intelectualizada como la de los occidentales. Y por último, me interesó particularmente algo muy poco tratado, que es el cine negro de Kurosawa, cómo trata el problema de las mafias japonesas, en el que encontramos muchas cosas que nos recuerdan acontecimientos cercanos en el tiempo, las mafias japonesas de los 50 y los 60, que lo tratan en películas fundamentalmente como El infierno del odio y Los canallas duermen en paz, y de ahí el título del libro, que es una reflexión irónica sobre esa película, sobre los canallas duermen en paz. Creo que esta parte de Kurosawa es muy interesante y que trata muy bien la cuestión del poder moderno y la cuestión de la génesis de la subjetividad. Y nos encontramos también en estas películas con que esa subjetividad, en la medida en que se da en un contexto social, no olvidemos que los japoneses hacen aparecer primero el apellido y después el nombre de pila, se plantea de manera totalmente distinta a la occidental. Y termino, por último, hablando del sentido de la justicia, centrado en esa gran pregunta de Kurosawa que todavía estamos dando vueltas y probablemente nunca consigamos responder. Una película tan dura, tan terrible y tan radical como ¿por qué los hombres no somos capaces de vivir más felices juntos? Muchas gracias, José Luis. Sí, Manuel, querías decir algo para cerrar. Bueno, pues simplemente de nuevo dar las gracias, y creo que después de vuestra exposición, los que están viendo este vídeo podrán comprender cómo era imposible que Editorial Sindéresis, una editorial que publica obras y colecciones de calidad, sobre todo a nivel universitario, pues no podía sino dar a conocer todo este caudal de sabiduría, de verdad, y todo este caudal de lecturas muy interesantes sobre la relación entre cine y derecho, y por lo tanto es Sindéresis quien agradece a sus autores. Juan Antonio además es el director de la colección, y bueno, tenemos un buen equipo editorial, como creo que, si no me he equivocado a la hora de hacer, ha salido en pantalla. Y nada, simplemente pues daros las gracias a vosotros, de verdad, desde la editorial Sindéresis, ¿no? Lo que era fruto de una amistad, pues la verdad es que se ha hecho ya necesidad intelectual, ¿no? Y espiritual. Así que muchas gracias, de verdad. Realmente las amistades, cuando son buenas, generan frutos también de ese tipo, sobre todo, además, como es el caso, ¿no? Muchísimas gracias a ti, Manuel. Sí, y que sepan las personas que escuchen esto que están amenazadas por nuevos libros. Claro que sí. Sí, ya estamos esperando. Tenemos dos ya en el baúl que se irán presentando, si nos lo permiten, otros años. Bueno, pues ya está, Juan Antonio. Tú eres el que preside. Cuando quieras, pues... Pues sencillamente despedirnos y, bueno, pues ya nos veremos en otra ocasión dentro del Congreso, dentro de la mesa redonda de filosofía del derecho y cine. Ahí estará también Manuel. José Luis lamentablemente no ha podido estar, ¿no? Pero bueno, ahí nos seguiremos viendo a lo largo de este congreso tan interesante y tan innovador que se está celebrando. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias.